Todos hemos tenido momentos en los que nuestros pensamientos se vuelven una tormenta interna, momentos en los que la ansiedad, la duda y el miedo parecen apoderarse de nuestra mente. En esos momentos no sabemos cómo salir, cómo romper con esa espiral negativa que nos consume. Yo pasé por algo similar no hace mucho. Mi amigo Carlos, por ejemplo, se encontraba en una situación parecida. Estaba atrapado en sus pensamientos negativos, sintiendo que nada de lo que hacía tenía sentido, que todo le salía mal. Un día nos encontramos en un café y lo vi. Carlos estaba sentado frente a mí, con una taza de café en las manos, pero su mirada estaba perdida, vacía, como si estuviera atrapado en sus pensamientos. Me miró brevemente, como si al fin me hubiera notado, y me dijo con una voz baja y desanimada: "No sé qué me pasa. Siento que todo va mal. Siempre tengo esos pensamientos negativos rondando mi cabeza. No soy suficiente. Nada de lo que hago tiene sentido". No pude evitar sentir pena por él. Lo conocía bien, sabía lo mucho que se esforzaba, pero parecía que esas voces negativas lograban desbordarlo. Entonces decidí hablarle de algo que había aprendido recientemente, algo que había transformado mi forma de ver las dificultades. Le hablé sobre los estoicos. Los estoicos como Epicteto, Séneca o Marco Aurelio nos enseñaron que el sufrimiento no viene de las cosas que nos pasan, sino de cómo las interpretamos. Les dije a Carlos que los pensamientos negativos son como olas en el mar. Vienen y van, pero no tenemos que dejarnos arrastrar por ellos. Lo primero es aprender a distinguir lo que podemos controlar de lo que no podemos. Carlos, le dije, imagina que te critican por algo que hiciste. Tú no puedes controlar lo que esa persona diga, pero sí cómo reaccionas ante ello. Puedes elegir cómo te afecta. Si te dejas llevar por el dolor o la ira, ese pensamiento negativo crecerá. Si en cambio te preguntas, ¿esto está en mis manos cambiarlo? Y respondes que no, entonces debes dejarlo ir. No permitas que ese pensamiento te controle. Carlos me miró como si de repente viera la luz. Estaba comenzando a entender. La clave no es dejar de tener pensamientos negativos, sino aprender a no aferrarse a ellos. No debemos quedarnos atrapados en las preocupaciones sobre cosas que no podemos cambiar. Lo que está fuera de nuestro control simplemente no nos pertenece. Pero esa no es la única lección que los estoicos nos dan. Hay algo aún más importante: la aceptación. Los estoicos no ignoraban el sufrimiento, sino que lo aceptaban como parte de la vida. No luchaban contra lo inevitable, sino que lo abrazaban. Lo difícil no es evitar que las adversidades lleguen, porque siempre lo harán. Lo difícil es cómo las enfrentamos. Epicteto decía: no es lo que te ocurre, sino cómo reaccionas ante lo que te ocurre lo que importa. Le dije a Carlos que, en vez de resistirse a los momentos difíciles, debía aceptar que las dificultades son una parte natural del ser humano. Al aceptar que la vida es impredecible y que siempre habrá altibajos, podemos liberarnos del miedo que nos paraliza. Los estoicos nos enseñan a ver cada desafío como una oportunidad para crecer. Al principio, Carlos no estaba del todo convencido. ¿Cómo podía aceptar una crítica o un fracaso sin sentir que todo se derrumbaba? Pero le expliqué que, al hacerlo, le devolvería el poder. Dejar de resistirnos a las adversidades y, en cambio, abrazarlas como una oportunidad de aprendizaje, nos fortalece. Y así, los pensamientos negativos pierden su fuerza. El último consejo que le di a Carlos fue un ejercicio sencillo, pero poderoso: reemplazar los pensamientos negativos. Los estoicos hablaban mucho sobre la importancia de entrenar nuestra mente. No es fácil, pero con el tiempo podemos cambiar la forma en que pensamos. Si un pensamiento negativo llega, como "no soy suficiente", debemos reemplazarlo por uno más equilibrado, como "estoy aprendiendo y mejorando cada día".
El secreto no está en evitar los pensamientos negativos, sino en reemplazarlos con pensamientos más realistas y constructivos. Hoy, Carlos ha cambiado, no de la noche a la mañana, pero ha empezado a aplicar lo que aprendió. Ya no se deja llevar por la tormenta de pensamientos negativos. Ha comprendido que, aunque no siempre puede controlar lo que le sucede, sí puede controlar cómo reacciona. La filosofía estoica le dio las herramientas para encontrar paz en medio del caos. Y a ti, que escuchas estas palabras, te dejo una reflexión de Marco Aurelio. La felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Así que la próxima vez que te enfrentes a un pensamiento negativo, recuerda, lo que está fuera de tu control no tiene poder sobre ti, y lo que está dentro de ti, eso sí es tuyo. Usa esa fuerza para encontrar la paz que buscas.